porque hay una historia muy común y que todo el mundo conoce. Pero esto tiene que ver sin duda alguna con una pregunta. ¿Somos como Jonás o somos como el Salvador? ¿Somos como Jesús? ¿Somos como el Mesías? ¿O somos como Jonás? Y es una pregunta que vamos a ir respondiendo a medida que vamos a pasar el estudio, y se van a dar cuenta si ustedes son un Jonás o si realmente son como Jesús, fieles a lo que Dios le ha mandado, a lo que Dios le comisionó, y lo que actualmente nosotros tenemos esa gran comisión. Bueno, vamos a comenzar leyendo el libro de Mateos. Mateo capítulo 12. ¿Y por qué vamos a empezar con Mateo si vamos a hablar de Jonás? Vamos a ver, porque lamentablemente esta historia genera en muchas personas, y más las personas que son supuestamente muy cultas, que de alguna u otra manera son herméticos a todos los milagros, a todo lo que fue nuestro Señor, aunque digan algunas veces que lo conocen y que creen en Él. No se puede decir que se cree en Dios y no creer en su palabra. Es una ambigüedad, es algo ilógico, irracional ante los ojos de Dios, y eso no es fe. Porque para poder llegar a Dios, para poder llegar a Cristo, hay que tener fundamentalmente la fe. Y Dios nos enseña aquí en Mateo 12, 38 al 41, que la historia de Jonás, la historia, escuchen bien, no es lo que siempre hemos aprendido, y hasta los niños algunas veces lamentablemente le enseñan así. No te vamos a contar un cuento, te vamos a contar una leyenda, una fábula. Y eso no es fábula, no es leyenda, no es nada. Es un gran milagro de Dios. De hecho, Jesús, aquí lo vamos a ver, que Él lo indica como una señal de Él. Entonces, respondiendo a algunos de los escribas y de los fariseos, es decir, las personas más cultas en ese momento, o más letradas, o de más conocimiento en la palabra de Dios, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Eso lo pedían mucho los judíos, le pedían señales de que Él fuera el Salvador. Y miren lo que Él le responde en el versículo 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demandan señal. Si te estás identificando con ellos y quieres una señal distinta a la de Jonás, eres una persona que está involucrada en esta, mala y adúltera. Y dice así: pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Es decir, puntual, esta es la señal que te doy. Quiere decir que ese versículo te dice claramente: hey, eso no es un juego, eso no es una leyenda, eso no es un cuento de camino, eso es la pura verdad. Lástima que hay personas que muchas veces creen en algunos milagros, pero no creen en esto. Es decir, Dios puede hacer muchas cosas, puede hacer el mundo, el cielo y la tierra y todas las constelaciones, pero no puede hacer que una persona sobreviva a una muerte prácticamente que tiene que ver con un gran pez. Dice así, el 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Claro y conciso. Él dice: así como estuvo Jonás. Ahí no dice que Jonás se leyó una historia, o mejor dicho, un cuento de hadas o algo así. No, como estuvo. Es decir, está precisando que Jonás realmente estuvo en ese gran pez y tuvo 3 días y 3 noches. Entonces, los que somos verdaderamente hijos de Dios, que tenemos fe, no podemos tener ninguna duda que eso fue un hecho histórico. Porque el mismo Jesús también es histórico y cambió el mundo en el Antiguo y Nuevo Pacto. Y tenemos infinidad de hechos históricos, arqueológicos, que demuestran que Jesús resucitó. Entonces aquí mismo también Jesús le está diciendo: yo voy a resucitar. Como también Jonás estuvo en el pez, el gran pez. Como algunos dicen por ahí ballena, pero realmente es un pez. Y dice el 41, aquí también es muy importante, porque es una ciudad que arqueológicamente existe.
existe ese sitio, y es más, actualmente hay la misma UNESCO, escuchen bien, la misma UNESCO lo dio como patrimonio de la humanidad, imagínense, y hay arqueología hasta de silla en ese sitio, y hay cómo también investigar científicamente este hecho histórico. Entonces quiere decir que tenemos mucha evidencia de que realmente Nínive, que también es el versículo 41 que lo vamos a leer, existe, porque hasta es patrimonio de la humanidad. Imagínense, investiguenlo para que ustedes, no tenemos mucho tiempo para investigar esto, pero aquí dice el versículo 41: los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás en este lugar. Lógicamente se refería a él. Él dijo, así como Jonás, predicando el Evangelio, realmente de alguna u otra manera también lo era. Allí, en ese momento, se arrepintieron personas. Y él está diciendo acá, directamente, que si Jonás lo logró, aquí hay uno mayor que Jonás, un profeta que vivió y estuvo en un gran pez. Comienzo con este versículo para de una vez desmontar y aclarar que no se trata de un cuento de camino, no se trata de fábula, se trata de un hecho real. Y si lo tenemos claro, y si queremos investigar, como le dije, en la misma UNESCO ustedes pueden averiguar lo que sucedió en Nínive. Es más, allí en ese sitio, ese sitio actualmente es Irak. Ese sitio actualmente está bastante deteriorado, pero ahí se hacen ritos, y se hacen ritos a Jonás. Si ustedes investigan, se van a encontrar con esos hechos, que todavía ahí se le rinde culto ahí. Y ahí todavía lo llaman Nínive como tal ellos. Y ahí es un sitio donde ellos idolatran prácticamente a Jonás. Entonces quiere decir que tenemos demasiada evidencia. En Francia también hay parte de lo que se ha recuperado en esos sitios, porque todavía la UNESCO y arqueólogos están tratando de conseguir de las ruinas de ahí para seguir investigando hechos históricos. Y la UNESCO no es un sitio de religión, no es un sitio donde usted puede decir lo que pasa es que son evangélicos, lo que pasa es que son cristianos. No. Simplemente ellos certifican que eso existió, que esa ciudad existió y que tiene en su historia a Jonás puntualmente. Claro, tiene que ver también con Babilonia, otras cosas, pero puntualmente en este caso tiene que ver con Jonás, que es el tema que nos trae hoy. Bueno, con la bendición de Dios ya vista desde este punto de vista y teniendo un poquito de peso aún más con lo que le dije, que actualmente es Irak y actualmente está por la UNESCO, podemos ya tener un pequeño basamento para las personas que todavía tienen dudas y pueden seguir investigando. Ahora vamos a ir al libro de Jonás puntualmente, pero antes voy a aclarar algunos puntos de este libro de Jonás porque es importante saber. Jonás, todos los grandes historiadores concuerdan que el nombre a nivel en hebreo significa paloma. Muy pocas veces yo he escuchado por ahí que le han dicho el significado. Paloma significa Jonás. Y también es algo muy importante saberlo, que el libro de Jonás, o el profeta Jonás, que lo vamos a ver actualmente como aparece en otros libros, el profeta Jonás fue el único profeta, y esto es importante, el único profeta que fue enviado a los gentiles. Porque los demás profetas, todos los demás profetas fueron enviados a Israel, a Judá, a la misma nación que fue escogida por Dios. Pero extrañamente, para los que no entienden, porque los que entendemos sí sabemos con qué intención se hizo, cuando investiguen también lo van a ver, y al final de este tema tal vez de repente lo logren visualizar, que Jonás es muy importante también por ello, porque es el único profeta que fue enviado hacia los gentiles. Y ya eso le puede dar una pista de lo que viene y por qué Jonás actuó como actuó. Jonás, aparte de ser el profeta, como le dije, a las personas que no eran del pueblo de Dios, a los gentiles, Jonás también tiene una característica especial.
que fue uno de los pocos, tal vez otros ahí sí entran, que se negó rotundamente a Dios, a no querer hacer la voluntad de Dios. Y que este sí es el único que fue tragado por un gran pez. Es decir, es un hecho que en verdad tiene características únicas. Pudiéramos seguir hablando de otras, pero para que comencemos, vamos a ir puntualmente a Jonás, capítulo 1, desde el versículo 1, vamos a leer. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona con ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave ahí es un barco, como ustedes le quieren llamar, en el mar, que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hay algo también que debemos tener en cuenta acá. Aquí dice que se levantó hacia Nínive. Nínive, como le dice, también aparece en Mateo. Pero, ¿de dónde sale esa ciudad Nínive? Eso tiene también una cronología o un contexto histórico en la palabra de Dios. De hecho, no sé si recuerdan a una persona muy famosa también en ese entonces, a Nimrod. Esta ciudad viene de allí. Y de hecho, eso sí lo vamos a buscar. Vamos a buscar Génesis capítulo 10. Y vamos a ver la descendencia de Noé. Y vamos a leer desde el versículo 7 para que vean ustedes ahí de dónde viene Nínive. Y los hijos de Cuc, Seba, Avilla, Sabac, Raamá, Sateca, sí. Y los hijos de Raamá, Seba y de Dan. Después dice el versículo 8, y Cus engendró ¿a quién? A Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y dice el versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel. Muy importante, en el siguiente capítulo, él fue el del problema del Babel, el de la división del lenguaje, de los idiomas, todo eso, el que hizo la torre de Babel. Y dice, Ere, Acá, Cané, y la tierra de Sinar, dice el versículo 11, de esta tierra salió para Asiria, y edificó ahí ¿a quién? A Nínive, derrobó a Cala. Entonces, aquí dice claramente el 11 que Nimrod, llegó a ¿dónde? A Nínive. Y era también de Asiria. Hecho importante también ahí en Jonás. Él iba a predicar a los asirios, que tenían fuerte acoso. Y su maldad era tan grande hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo de Judá, que por eso es que ustedes van a ver hechos extraños acá, o ilógicos, humanamente hablando, porque no se comprende por qué, si Asiria era un enemigo mortal, hizo mucho daño, tanto a Judá como a Israel, es que Dios hace esto con esa nación. ¿Por qué Dios toma a esa nación si sabía que esa nación le hacía mucho daño al pueblo de Israel, al pueblo de Judá? Entonces, ahí estamos comenzando a notar cosas puntuales que nos van definiendo cuál es el problema que se encuentra ahí con Jonás. ¿Por qué Jonás actúa de esta manera? Pero también aquí vemos el origen de esa nación de Nínive. Y como les dije, esta nación nace aquí de Noé, y Nimrod, por cierto, los que no lo sabían, Nimrod también significa rebelde o rebeldía, o somos rebeldes. Por eso es que Nimrod hace lo que hace, aunque era una persona muy dotada, una persona
que de alguna u otra manera Dios lo usó, es importante también saber que su mismo nombre definía lo que él era. Él fue totalmente contrario a la voluntad de Dios y se mostró a sí mismo. Bueno, la historia, hay mucho que ir. Ahí mismo en el capítulo 10 van a ver que de una vez edificó la torre de Babel. Volvemos al libro de Jonás, conociendo estos hechos, conociendo que lamentablemente Nínive como tal era un pueblo pagano, un pueblo que odiaba a los judíos, un pueblo que odiaba a Israel, un pueblo que más bien sacrificó, mató, violó, ultrajó, hizo lo que hizo con Israel de una forma horrible. Entonces estos 3 versículos nos dicen históricamente quiénes son Nínive, quién también es Jonás, pero quién también era la nación como tal, cómo se comportaba. Era una nación totalmente mala, pero muy mala. Y aquí no tenía nada que ver con el pueblo de Dios. Volvemos ahí al versículo 4. Dice así: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Es decir, no era normal lo que estaba sucediendo. Ahí había en ese momento algo sobrenatural que hacía que el mar se moviera tan fuerte que la nave, el barco, lamentablemente iba a ser destrozado por las corrientes de viento y de la misma aguas allí. Estaba ocurriendo algo que ellos mismos no podían explicar. El versículo 5 dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mire la actitud de Jonás. Jonás, al parecer, ni cuenta, ni se preocupaba, ni nada por el estilo, por lo que estaba sucediendo. Pero sí vemos a los marineros, es decir, que no eran personas que por primera vez estaban viajando, que estaban en las aguas, no, eran personas con mucha experiencia. Pero también ahí vemos puntualmente en el capítulo que también se ve algo que demuestra quiénes eran. Ellos dicen que de una vez clamaban a su Dios, pero ahí no dice Jehová. A su Dios quiere decir que eran dioses paganos, eran idólatras, eran personas que en ese momento adoraban a Baal, adoraban a distintos dioses, que lamentablemente en ese momento Jonás, por la situación que estaba, se fue con ellos al otro extremo donde Dios lo había mandado a Nínive. Estaba huyendo de la presencia de Dios. ¿Y por qué Jonás se encontraba tan tranquilo? ¿No sería que Jonás estaba claro lo que estaba sucediendo? Y miren el 6 como dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Es decir, no vamos a morir. Ellos no conseguían una solución y llegaron y le hablaron ¿a qué? A Jonás, porque sabía que no era de los de ellos. Lo reconocían, porque si hubiese sido de los de ellos, tal vez le hubiese dicho: mira, vamos a orar a nuestros dioses. No, le dijeron: ora a tu Dios. Quiere decir que ellos estaban claros que Jonás no era de los de ellos. Dice el 7: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Esto también es importante hacer un paréntesis aquí, porque algunas veces nosotros decimos que la suerte no se puede echar, porque eso es del diablo, que esto, que lo otro. Y no nos damos cuenta que en la Biblia en muchos momentos se echó suerte. Lo que no aclara la Biblia es cómo se echó, pero se echó la suerte. Es decir, de alguna u otra manera, no se sabe si fue con unos dados, no se sabe cómo, pero echaron suerte. Y algunas veces decimos: no, que eso es del diablo, que esto, que lo otro. No estoy diciendo que se la vayan a pasar todo el tiempo echando suerte. Pero sí es importante que sepamos que sí, en diferentes momentos Dios utilizó eso que hacían
tanto los paganos, pero también lo hicieron, el pueblo de Dios también lo hizo. Y eso se encuentra también en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 1, ustedes lo pueden notar, que ahí aparece quién echó suerte en ese momento. ¿No se recuerdan? Para elegir a quién. A Matías. Entonces, tenemos que tener cuidado ahí porque ahí se echó suerte también. Pero no nada más se echó suerte ahí en el capítulo de Hechos 1:26, sino que también se echó suerte también en Josué capítulo 14, del 2 al 15. Ustedes lo pueden buscar ahí, pero a futuro, ahorita no lo vamos a buscar. Y Proverbios también nos habla de eso. Primera de Samuel también nos habla en el capítulo 14, versículos 41 y 42, de que se echó suerte. Y hago ese paréntesis porque algunas veces nos encontramos con esto y decimos, epa, esto aquí no cuadra, aquí no se puede echar suerte. No, sí Dios utilizó. Tanto en el nuevo pacto como en el antiguo pacto se echó suerte, y para que ustedes vean los milagros de Dios, hizo que se demostrase un hecho, porque en verdad Jonás era el del problema. Y de hecho, Jonás, cuando se ve descubierto, es que llega y dice algo muy importante. Llega y declara que realmente él sabía quién era el que estaba haciendo eso. Vemos el versículo 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? Le preguntan, ¿qué oficios tienen? ¿Y de dónde vienes? Dice. ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Porque como dijimos anteriormente, ellos saben que no era de ellos. Entonces le están ahí preguntando, diciendo, identifícate, porque no eres de los nuestros. Y por eso te dijimos anteriormente que buscaras tu Dios. Entonces, ¿de dónde eres tú? Y dice el 9. Y les respondió, mire lo que les respondió, claro, porque ya se vio descubierto. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Este es un hecho aquí que, si lo leemos bien y lo analizamos, es contradictorio en sí mismo. Pero contradictorio no en la Biblia, estoy diciendo como persona él, Jonás. Porque él le está huyendo supuestamente de Dios. Y aquí está diciendo que es el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo entonces se iba a esconder él? Si tiene un Dios omnipresente, omnipotente. Entonces, omnipresente, y él aquí llega orgullosamente y dice, yo soy hebreo. Identifícase, de una vez se identificó con el pueblo de Israel, con el pueblo que salió de Egipto. Y dice, y temo a Dios. Contradicción total. Temo a Dios, pero se la andaba escondiendo, sabiendo que Dios hizo los cielos, hizo el mar, hizo la tierra. Es decir, donde él está montado lo hizo, y él se está escondiendo ahí. Entonces es importante que cuando nosotros estemos leyendo, veamos esos puntos que nos demuestran las contradicciones que tenemos nosotros como personas. Y estamos hablando no de cualquier persona, estamos hablando de un profeta. Y mire cómo él se contradice en sí mismo, contradice su propia fe. Pero eso no es un hecho que pudiéramos decir que le pasa a él nada más. A todos nos pasa eso. Algunas veces decimos, me estoy muriendo, que no puedo arreglar este problema. Y decimos que creemos en un Dios todopoderoso. Es una contradicción. Y así en distintas áreas de nuestra vida siempre caemos en este error. Cuando nos preguntan Dios, tenemos un Dios maravilloso. De hecho, esta es una manera de definir a Dios muy común de los judíos. Muy común. En el nuevo pacto también ustedes van a ver a los apóstoles predicando de esa manera, diciendo el Dios del cielo y de la tierra. Siempre lo van a ver. ¿Por qué? Porque era una forma de decirle, tu Dios no hizo el cielo y la tierra y el mar. Era una manera de decir lo grande que era nuestro Dios. Y vemos ahí cómo algunas veces nosotros caemos en contradicción, porque no sabemos de qué manera nos defendemos y actuamos irracionalmente y lógicamente ante el Dios que tenemos. Ahora el versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera, dice. Temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Miren lo que ellos se dieron cuenta. Que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Ahí en ese momento fue que él dice, sí, yo estoy huyendo y por eso es que nosotros tenemos este problema. Les declaró su problema. Y dice el versículo 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete?
porque el mar se iba embraveciendo más y más. Ya ellos estaban totalmente pereciendo, totalmente asustados. Y ellos sabían que ya les llegaba la muerte. Y todavía así el mar seguía haciéndolo más fuerte. Es decir, la situación era cada vez peor. Y hay algo interesante que aquí contradice otra vez lo que él acaba de decir. Y demuestra que él estaba dispuesto a morir por seguir haciendo lo que quería. Porque esto es prácticamente, si nos ponemos a evaluar lo que él hace aquí, es un suicidio. Es una manera de entorpecer la voluntad de Dios. Es una manera de decir, bueno, miras a matar. Y de hecho lo vamos a ver más adelante. Es una manera de decirle, bueno, voy a hacer que me tiren ahí. Porque era lógico, si el mar estaba así, los que conocen el mar, saben muy bien que en esos momentos de tempestad tú tiras a cualquier persona y mueres. Eso es algo que no hay que ser un marinero para saberlo. Si el agua estaba así y va a tumbar un barco, ¿qué puede hacer con una persona? Imagínense. Entonces, mire lo que esta persona, Jonás, responde. Realmente él lo que prefería era la muerte. Y dice el versículo de decir, respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Estaba clarito lo que iba a pasar. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Él no dijo, déjenme que yo me arrodille y pida perdón por lo que estoy haciendo. Él no dijo, dejen que yo vaya a mi Dios para que tenga misericordia de mí. No dijo eso. Y es triste, porque es una persona que está actuando irracionalmente y está actuando de una manera tal que prefiere la muerte. Pero prácticamente yo creo que no lo hizo físicamente él, porque dentro de sí sabía que entonces andaba buscando una excusa para que otro lo hiciera. Pero era un suicidio prácticamente, porque estaba alentando a otro a que lo matase, para no hacerlo propiamente él y tener de alguna u otra manera cierta justificación. Y esto es importante porque si usted algún día ha pensado en matarse, o si usted está en una situación muy grave que pareciera que el mundo se va a acabar, es increíble pensar que un profeta, un hijo de Dios, una persona que Dios hablaba con él, esté en esta actitud. ¿Qué queda para nosotros? ¿Qué queda para los que no somos profetas? Dice el 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Este es un versículo que es bueno subrayarlo porque hay personas que lamentablemente siempre usamos otro versículo, y aquí hay un versículo interesante que dice claramente que Dios realmente es ¿quién? El Salvador. Véanlo ustedes mismos ahí. Y dice el 9, ¿la salvación es de quién? De Jehová. Ese es un versículo interesante para que ustedes lo subrayen ahí. La salvación es de Jehová. Él sabía que de Dios era la salvación, y él lo reconoce y lo declara. El 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás. ¿En dónde? En tierra. Ustedes no sé si se dan cuenta que en esos versículos hay algo que él promete y hay algo que él hace, ofrece sacrificio y todas esas cosas. Ahí dentro del pez él tuvo una comunicación con Dios y le promete algo. Y aquí, por el contexto, sabemos que le prometió. ¿Qué le prometió? No, Dios, sí, yo voy a ir. Entonces le dijo, bueno, prepárate, está bastante cómodo porque te voy a llevar en primera clase y este avión es solo para ti. Te voy a llevar en la misma ballena hasta allá. Pero la ballena está tan molesta porque te metí ahí que te vas a vomitar. Porque no dice, no, que lo dejó tiernamente, no, lo vomitó. Es decir, que no fue muy agradable para la ballena cargarlo ahí también. La ballena sabía que él tenía... Mire todo lo bonito y lo interesante que es esta historia. Pero alguna vez se la leemos así por azar. Y es una historia corta, eso se lee en 15 minutos. Pero trae un mensaje, una bendición muy grande. Que él tuvo que estar ahí para que Dios... Y lo bonito es que Dios llega y le dice a los animales, ve allá y escúpelo allá. Y lo escupió y ahí estaba. Está él. Y usted dirá, se arregló el problema. Vamos a ver si se arregló el problema. Capítulo 3. Y aquí viene la parte muy importante que debemos tenerle cuidado. Mucha atención. Dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Le vuelve a dar las instrucciones.
Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Cuando uno investiga esto, es aproximadamente 50 kilómetros de fondo y unos 20 kilómetros de ancho. Eso más o menos era Nínive, pero en ese momento en esa etapa histórica era una gran ciudad. Entonces por eso que dicen que era una gran ciudad. Y dice el 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Aquí también es importante prestarle atención, porque Jonás también, uno de los problemas que tenía para predicar esto, era que tú me vas a mandar ya a los que son mis enemigos, a los que me odian, a los que yo detesto, a una ciudad pagana, y le voy a ir a decir que se van a morir dentro de 40 días, que los vas a destruir. ¿Dónde se te cabe a ti eso?, diría él. ¿Cómo me vas a mandar que yo diga eso? ¿Y cómo vas a pensar de que ellos se van a convertir? Segundo, ¿quieres saber la verdad? Diría Jonás, ¿quieres saber la verdad? Yo quiero que los mate a toditos. Yo quiero que los destruya. Esto es una condición humana que tenemos muchos de nosotros. De hecho, yo conozco una amiga que dice que se muera mi mamá. Y así le dice porque le odia a su mamá. Pero también a mi hermano, ¿viste? Me dice, no importa que Dios me lleve. Y lo triste es que dice que es profeta. Y lo triste es que ella dice que es una persona de Dios, que Dios la cambió, que Dios la transformó. Pero que eso no, eso es entendible porque ellos son malos. Esa es la justificación de ellos. Qué contradicción tan grande. Jonás aquí sí es por unas personas que él puede, entre comillas, justificarse, porque esos son paganos, tú tienes que matarlos. Eso hicieron desastre a mi familia, a mis seres queridos, a mi nación. Y aquí vemos que él va a dar ese mensaje tan feo. Entonces, era como que muy irracional. Eso que tenía que hacer Jonás no era un hecho normal, no era un mensaje dado a mi nación, que algunas veces también es peligroso y tuvieron miedo a otros, pero él tenía una situación más fea. Una situación totalmente anormal de los demás profetas. Dice el versículo 5 del capítulo 3. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, mucho cuidado ahí. No nada más le llegó a las personas y de una vez se convertían. Y Jonás dijo algo su proclama fue algo muy bonito, un hecho que pudiera decir que los convenció. No, se puede decir hasta que Jonás lo hizo de una forma malintencionada. Lo hizo, pero le dijo, bueno, se van a morir en 40 días. Dios va a hacer juicio contra ustedes. Eso fue, nada más. Quiere decir que en realidad, si ustedes se ponen a analizar, este hecho sucedió fue por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Porque nadie se convence de esta manera si no viene por el Espíritu de Dios. Toda persona se convierte por el Espíritu de Dios. Pero aquí hubo un milagro. No es tanto el milagro del pez, sino el milagro que pasa con esta persona. Idólatra. Y nada más les dice eso y de una vez se convierte. Es algo importante. Dice el versículo 6. Llegó la noticia al rey de Nínive. Y miren lo que hace un rey. Uno que tiene poder, que sabía que era un imperio. Y se levantó de su silla. Se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre las cenizas. Y mire, dice el versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, es decir, todas las personas importantes, diciendo, hombres, interesantes, animales, bueyes y ovejas, nos guste cosa alguna, no se les dé alimento, ni beba agua. Es decir, proclamó una ley que era sí o sí, tenían que proclamar ayuno, oración y cilicio. Para los que no entienden qué es cilicio en ese momento era una vestimenta que se usaba, siempre lo usó el pueblo de Israel, para demostrar un dolor muy fuerte, interno. De hecho, si ustedes quieren lo buscan en Génesis capítulo 37, si mal no recuerdo 34, donde dice que Jacob se vistió de cilicio también. ¿Por qué se vistió Jacob en ese momento? Porque supuestamente había muerto José.
Es que sus hermanos lo habían matado, lo habían entregado. Ya después sabemos que apareció, pero él tenía un dolor muy grande porque a su hijo. Entonces, vestirse de silicio era una ropa negra muy de un cuero como de camello, muy incómoda. También el polvo simbolizaba, las cenizas simbolizaban algo, que estabas como polvo, que te habían deshecho. Es como que a ti te quemen y te vuelvan nada. Eso es lo que quiere vestirse de silicio. Es una situación en la cual tú le demuestras a la persona que estás en la peor situación. Pero ustedes dirán, bueno, pero ¿y si eres hipócrita? Bueno, eso pasó, tal vez con algunas personas. Pero eso demostraba lo que tú estabas sufriendo supuestamente interiormente. Y tú lo demostrabas exteriormente con esa vestimenta. Eso también es importante aclararlo para que sepan que el rey no nada más se arrepintió, sino que le demostró al mundo entero, a todo su entorno, de que estaba muy sufrido, muy dolido con lo que habían hecho en contra de Jehová. Es decir, se arrepintió de una manera tal que lo dijo, no, me arrepiento internamente y me arrepiento externamente, lo declaro. Y le obligo a toda mi nación, algo que debemos hacer nosotros como autoridad. Y dice, el 8, si no cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios. Miren lo que dice, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Es decir, él ahí reconoce su pecado. Es una oración de fe. Él ahí reconoce su pecado, porque dice, conviértase cada uno, una palabra bonita que dice ahí, conviértase cada uno de su mal camino. Si ustedes dan cuenta aquí, esto es prácticamente una predicación del Evangelio de Jesús o algo así, porque está dando unas palabras que son claves para poder ser salvo, para poder demostrar realmente que Dios te buscó. Y es un hecho sobrenatural, no es cualquier hecho, porque está diciendo cosas claras. Clamen a Dios, dice el versículo 8, subrayenlo ahí, y conviértase cada uno de su mal camino. Es la verdadera conversión, es el verdadero arrepentimiento. Conviértanse de su camino, de la rapiña que hay en sus manos, es decir, de todo lo que habían robado, de todas las cosas malas que habían hecho con sus manos. Dice 9, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios? Mire, hay algún hecho importante también aquí, no sé si lo están viendo. Él lo estaba haciendo y no había garantía de que Dios lo perdonara. Él mismo lo dice, muy claro lo dice. ¿Quién sabe, es interrogante, si volverá y se arrepentirá Dios? Él estaba ahí puntualmente diciendo, yo igualito lo voy a hacer porque estoy arrepentido. Tengo temor de ese Dios. Y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos. Le tenía miedo y venía la ira sobre él. Y él tuvo pánico. Y mira el versículo 10 que dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que habían hecho, que había dicho que les haría y no lo hizo. Es decir, Dios se arrepintió de que lo iba a destruir en 40 días. Y qué triste, aquí vamos a ver la respuesta que tiene Jonás, o Jonás sabía muy bien lo que iba a pasar, conocía a su Dios. Y van a ver que esa es la respuesta del libro de Jonás como tal. Miren para que vean en el siguiente capítulo, que aquí está la respuesta de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró, dice. Se me cuesta decir la palabra, apesadumbró. Para los que no saben qué significa esa palabra, eso significa tristeza y aflicción. Tristeza y aflicción muy grande. Y dice en extremo, es decir, de la peor manera. Y se enojó. Entonces ya saben que Jonás se apesadumbró, me cuesta decir la palabra, que es una aflicción, una tristeza muy grande. Pero aparte de eso que se entristeció, fue algo que le dolió muchísimo en su corazón. Fue algo que le impactó, que le hizo mucho daño. Y dice que cuando hay algo que te causa mucho dolor, mucho sufrimiento, algunas veces también viene la rabia, porque tal vez las circunstancias hicieron que eso sucediera. Eso es como Dios guarde a ti, tú pierdas la vida de un hijo tuyo por tu culpa. ¿Qué te va a pasar? Te va a dar mucho dolor, pero también va a generar en ti ¿qué? Mucha ira contra ti mismo. Imagínate que tú vayas borracho, choques y mates a tu hijo.
que va a generar en ti mucho dolor por tu hijo, pero también mucha rabia porque es tu culpa. Aquí, él no es que se echó la culpa, le echaba a otro, y vamos a ver aquí. Estaba muy enojado y a la vez triste. Y oró a Jehová y dijo, por eso es que este es el versículo interesante aquí. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis. Ese es el versículo clave. Por eso él se apartó de Dios, por eso corrió. Dice, por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ese versículo es clave en esta historia, porque él huyó, no quería hacer lo que quería decir, porque él prefería morir, porque él sabía, yo sé quién es Jehová. Internamente nunca lo declaró antes, pero él aquí sí lo declara. Yo sabía que había una posibilidad de que tú lo perdonaras, porque vamos a estar claro, cualquiera diría, pero ¿por qué él pensó eso? Si él es del pueblo escogido. Se supone que ninguna persona de una nación que no fuera de Israel no podía ser salvo, pero él todavía aquí decía, no, que Dios es misericordioso, él nos va a perdonar y yo no quiero que lo perdone. Yo quiero que se mueran, que se pudran. Y aquí vemos que entonces él le dice molesto, porque aquí no es que estaba alegre con Jehová, aquí le está formando un problema a Dios. ¿Cómo va a ser posible que tú dices? Por eso es que yo me fui, y por eso no me importaba que me matara nadie por ahí, por eso es que me tiraron al mar, por eso es que en el pez fue que me estaba asfixiado, y casi que por eso fue que me hice lo que hice, y todavía tenía la esperanza que no, pero la esperanza ya no la había puesto en Jehová realmente. ¿En quién la puso? Cuando él fue. Aquí hay una mala intención para mí, desde el contexto, una mala intención de Jonás. Jonás lo hizo de mala gana, pero Jonás pensaba que el pueblo no iba a rechazar a Jehová y que Jehová lo iba a destruir. Jonás, como quien dice, el mensaje, la visión de él era que el pueblo va a rechazarlo y vas a tener que matarlo. Yo voy a ir, pero yo sé que tú lo vas a matar porque ellos no se van a arrepentir. Y por eso es la ira, el enojo de él, porque se encontró con una nación que recibió a Dios, pero de la manera más que sobrenatural y de una forma tan dada a Dios que impactó. De una manera que no lo había hecho ni siquiera el pueblo de Israel. Ni siquiera el pueblo de Israel lo había hecho. ¿Eso no se le parece a algo en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto? Eso no podemos ilustrar también esto, como supuestamente nosotros los gentiles también hay metidos. Que algunas veces, o mejor dicho, si vemos el Nuevo Pacto, nosotros le abrimos las puertas a Dios. ¿Y qué hizo el pueblo judío? Lo rechazó. ¿Se dan cuenta que esto tiene mucha bendición aquí? El pueblo escogido por Dios lo rechazó. Ahí en esa época también lo rechazó. En ese momento histórico también ellos lo estaban rechazando. Ellos también andaban en cosas malas. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Aquí en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, le está diciendo, ustedes se comportan como una ramera conmigo. Entonces, no voy a los gentiles, van a ver cómo se comportan los gentiles. Qué triste, ¿no? Dice el 3, versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. El hombre estaba, es decir, se dan cuenta que sí, el hombre quería que lo mataran. El hombre, esto, algún día predicaré acerca del suicidio, porque el suicidio siempre lo hablamos como que tiene que ser mundano, que tiene que ser un hombre que no. Y aquí estamos viendo otras circunstancias que llevan a uno a pensar en esto. Dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Yo creo que esta es una actitud ya grotesca, donde a ti te demuestra la ira que tenía. Yo quiero que me quites la vida, porque es que no soporto esa gente ahí. Tú lo que acabas de hacer, me desgraciaste la vida. Y dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Es decir, Dios le dice, raciona. ¿Por qué estás tan airado por lo que acabo de hacer? Los judíos también están así con nosotros actualmente. Y los judíos que no se convirtieron, ellos no aceptan que nosotros podamos ser salvos. Y la ira de ellos esto es un hecho que lo podemos pegar fácilmente con el Nuevo Testamento. Ellos están airados. Y dice 5, el versículo 5, salió Jonás de la ciudad.
Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Qué le muestra este versículo? Él tenía una falsa esperanza de que todavía los mataran. Esa es la verdad. Él estaba ahí, dijo, yo me voy a poner de lejito, porque yo no sé, algo me dice que tú tienes que matar. No me voy a qué cosa, mátalo. Imagínate, yo no sé si aquí alguien ha tenido una rabia así, pero este tenía una gran rabia. Y era un hombre de Dios. Entonces, ¿por qué algunas veces nos tiramos de santurrones cuando aquí estamos viendo a un profeta de Dios vuelto loco, desesperado, que todavía hacen el milagro y dicen, no, yo no creo, algo tiene que pasar para que eso cambie? Entonces, vemos esta intención del que se para a mirar desde fuera y decir, no, yo voy a esperar de que se mueran estas personas. Yo voy a esperar que tú los destruyas. Y se puso como, esa enramada que hacen ahí era muy común en esa época. Cuando ustedes profundicen en el tema, era muy común que lo hicieran ellos porque era un desierto prácticamente y era una forma de taparse, pues si no lo hacían, morían fácilmente. Entonces le hizo eso, pero miren ahora lo que Dios hace para demostrarle lo que es Dios. Y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librare de su malestar. Es decir, lo puso como, eso es como si usted ahorita le ponga un aire acondicionado. Más o menos eso fue lo que hizo Dios ahí. Y Jonás se alegró grandemente por la ¿qué? Por la calabacera. De hecho, eso, o sea, según lo que investigué, ni se consigue como tal. Eso fue un milagro de Dios en ese momento nada más para él. Y se van a dar cuenta que es un milagro por el siguiente versículo. Fue un milagro que Dios le hace a él como que ponte cómodo. ¿Por qué no voy a hacer lo que tú estás pensando? Ponte cómodo porque ya yo hice lo que hice y yo soy Dios. Ponte cómodo porque tú tienes que aprender a ser un hijo de Dios. Mire lo que dice, el 7. Pero al venir el alba del día siguiente, es decir, amanecer, Dios preparó un gusano. Otra vez Él preparó una planificación de Dios, el cual hirió la calabacera y es decir, hizo un milagro un día y después llegó y le mandó un gusano para que se comiera eso y le quitó el aire acondicionado, que digo yo. Le quitó lo que Dios mismo había puesto. Imagínate cómo se pondría ese hombre. ¿Por qué? Porque él no cambiaba de actitud. Él no cambiaba de actitud. Dios le estaba mostrando milagros ahí y él seguía con una mala actitud. Y dice el 8, y aconteció que al salir el sol, mire lo que dice, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. ¿Ven lo que sucede? Es decir, Dios con toda la intención. Y se desmayaba. Mire cómo dice, se desmayaba. Algunas veces a mí me dicen que yo soy medio malintencionado cuando hago algunas cosas, pero pareciera que yo tengo uno que también es como yo. Porque mire lo que Dios está haciendo ahí con una intención de hacerte enfurecer. Pero claro, es de bendición. Yo soy imperfecto, yo sí me equivoco. Pero Dios veo aquí, a mí se me hubiese ocurrido también hacer algo así, de repente. Porque yo también tengo mis cositas. Y dice, y deseaba la muerte. Es decir, esto le cayó bien mal. Diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Le vuelve a decir, el hombre está empeñado en morir. El hombre está empeñado como que, me la vas a aplicar, me estás haciendo eso para hacerme sentir mal, sí, me quiero morir, mátame pues. Me molestaste con eso, me acabas de hacer algo para que me moleste, estoy molesto, mátame. Y dice, es impresionante porque en verdad era una situación bastante compleja de Jonás. Dice el 9, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Mire como Dios le dice, epa, eso te enoja tanto. Y él respondió, mucho me enojo. Mira, el hombre estaba peleando con Dios de una manera fuerte. Yo no sé si alguien me está viendo por el video, porque se cortó por falta de luz. Para los que están viendo, lamentablemente, es importante saberlo para que si no ven coherencia en el video. Es importante aquí ver cómo el enojo era tan grande que esta persona quería morirse. Porque no nada más Dios le salvó a sus enemigos, sino que ahora prácticamente le juega una broma a él. Se mete con él. Entonces él dice que le dio rabia lo que le hizo y bueno, mátame entonces. Vemos un hombre que constantemente quiso la muerte. Y al 10 dice, y Dios Jehová,
¿Tuviste tu lástima de la calabacera? Mire, aquí viene el sentido de eso que él hizo, calabacera. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Qué le está diciendo Dios ahí? ¿Por qué tú te vas a molestar tanto si eso no lo hiciste tú? ¿Quién eres tú, pues? Es para que él reaccionara. Es para tú te molestas como si tú fueras el que construiste eso. Yo no lo construí. Te estoy demostrando quién es quién. Yo soy el creador. Yo soy Dios. No lo estás viendo lo que te quiero decir. Así como te crea a ti, crea a los gentiles. Si yo tengo misericordia de ti, puedo tener los gentiles. Yo soy Dios. Yo hago lo que me da la gana con lo que hago. ¿Quién creó esa calabacera? Él. ¿Y quién la destruyó? Él. Imagínense, esto tiene que ver con predestinación también. Y esto tiene que ver con la omnipotencia de Dios y en la omnisciencia. Es decir, yo hago con mi pueblo, con mi nación, lo que yo quiera. Nadie me dice qué debo hacer o no debo hacer. Si yo hice eso con ellos, ese es mi problema. Y tú no eres quien, porque yo te creo a ti, lo creo a ellos. Y yo destruyo a quien quiero destruir. Él está dando un ejemplo con esa calabacera, de ese hecho. Y aquí él le dice, entonces, ¿por qué te vas a enfurecer? ¿Te das cuenta que te estás poniendo molesto de nada? El 11, ¿qué dice? Yo no tendré, ¿qué dice? Yo piedad de Nínive, le aclara aún más el panorama. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde no hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano, ¿qué? Derecha ni la izquierda, y muchos animales. Entonces, por cierto, este es un libro que termina muy drástico, muy fuerte. No se sabe por fin qué quiso Jonás, cuál fue su conducta. Pero sí se ve que aquí Dios nos muestra que esto es suficiente para que entendamos que así yo me moleste, así haga lo que yo haga, Dios siempre va a hacer lo que Él quiere. Y aparte de eso, también nos demuestra que algunas veces Él planifica las cosas muy negativas que nos pasan para que nosotros cambiemos nuestra vida. Y que nosotros nunca debemos decirle por qué me nació este muchacho así, por qué Dios hizo esto con mi mamá, con mi papá, por qué mi papá es así, por qué mi mamá es así, por qué esto sucedió así, porque nosotros no somos quién. Y que Él hace con su pueblo lo que Él quiere. Si hay algo importante, ustedes dirán, entonces lo hace de mala intención. No, es las consecuencias, porque el hecho histórico aquí es que el pueblo de Israel le era infiel. Judá le fue infiel. Y Dios los encauzó de la peor manera. Le demostró que Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y por eso es importante el libro de Jonás. Porque el libro de Jonás es un hecho atípico, anormal en el antiguo pacto. Es un hecho que pocas veces, o mejor dicho, que es histórico y que nos enseña mucho lo que en verdad Dios también hizo en el nuevo pacto. Él simplemente dijo, yo también, Jehová, y de hecho por eso que no terminé el contexto bíblico ahí de Mateo, tiene que ver con eso también. Ese es otra predicación, pero tiene que ver con eso mismo de Jonás. Porque en Jonás, ahí lo que Jesús también quiso decir fue eso. ¿Quiénes son ustedes para decirme que no salvo a los gentiles? Yo salvo a quien quiero, yo me doy a quien. Ustedes me niegan, entonces yo busco a los que me quieran. Es decir, no se trata de que yo tenga una identidad, que yo soy hijo de un pastor, que yo soy hijo de tal, que yo soy no. O que yo vengo del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, o de Salomón, de David. No. Se trata simplemente de que si Dios quiere y le place a la peor persona, que somos nosotros, tiene misericordia. No se trata de que nosotros, y nosotros no podemos paralizar eso. Y si nosotros, por eso que esa es la pregunta del tema de hoy, ¿somos como Jonás o somos como Cristo? ¿Por qué? Porque Jonás, ¿cómo se comportó? Como un niño malcriado. Rechazó, ¿tenía o no tenía razones? Sí las tenía en términos humanos, pero no ante Dios. Tenemos que siempre ver las cosas ante quién estamos parados. Porque si nosotros queremos pelear con Dios,
jamás vamos a ganar. Y lo que Dios quiere hacer con nuestra vida la va a hacer porque sí. Si queremos pelear con la gente, peleemos con la gente, pero no con Dios. Porque tristemente nos va a pasar como Jonás. Jonás fue un profeta enviado para un caso anormal, un profeta que según la escritura no dice que él se arrepintió de lo que quiso hacer como tal. Es decir, cuando digo que no se arrepintió, ustedes dirán, no, pero en el capítulo 2 se arrepintió, sí, pero fue temporal porque después siguió. Y en el último capítulo, si ustedes se ven, prefería la muerte. Entonces, es decir, que Jonás fue fuerte. Y vemos que algunas veces nosotros somos así. Seguimos y seguimos enfadados con Dios, no nos cuadra una cosa y ¿qué optamos? Por hacernos los desentendidos, los locos, y no vemos esa situación, nos hacemos como que no importa y seguimos caminando a nuestra manera. Cuidadito si no les pasa algo muy, muy grave, donde Dios haga que ustedes entren en el camino obligado. Porque eso es lo que va a suceder. Si usted es un hijo de Dios, Dios lo va a traer obligado. Y lo va a hacer su voluntad, y va a hacer su voluntad con nosotros, cueste lo que cueste. Y nosotros debemos tener una actitud como la de Cristo, que dio su vida por personas que no valían medio, por personas que lamentablemente no merecían la salvación, que somos nosotros, todo aquel que le recibe, no lo merecían. Dios mandó a Jonás a hacer lo mismo y Jonás no hizo lo mismo. Nosotros también algunas veces nos comportamos así. El único que lo logró hacer fue Cristo. Eso es lo que tiene que ver, en conclusión, este tema con esa pregunta. Bueno, vamos a ponernos a pie, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nunca tengamos esa actitud de Jonás y que tengamos una actitud siempre de misericordia, porque nosotros también la tuvimos y nosotros también fuimos personas que alcanzamos misericordia. No les dije, pero ahí la historia no termina como tal. Después en el libro del profeta Nahum aclara 100 años, más de 100 años después, ocurre que Nínive realmente fue destruida. ¿Por qué fue destruida? Porque ellos prácticamente ustedes dirán, bueno, pues no, entonces no pasó nada. No, sí, porque 100 años es suficiente para que muchas personas vivan y hasta mueran en esa época. Es decir, que sí fueron salvos en ese trayecto, pero después esa nación volvió otra vez al paganismo. Si quieres, léelo, porque Nahum también tiene una característica especial, que es un libro sumamente corto. Entonces ahí van a ver que el pueblo siempre vuelve a su vómito, volvió otra vez a la idolatría, volvió a sus circunstancias, pero en ese momento sí hubo un milagro. Interesante, ¿no? Para que lean también después a ese profeta. Padre amado, Padre celestial, te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que nos ayudes, Padre Santo, a entender este tema tan importante, este tema tan interesante, y que lo pongamos por obra para beneficio de nuestras vidas. Señor, cámbianos totalmente, no nos hagas actuar como Jonás, rebelde, apático, y llegar hasta el extremo de pedir la muerte nada más para que no se cumpliera la voluntad de Dios. Algunas veces vemos a Jonás como que es algo atípico, como que eso nunca pasaría con nosotros, pero sí, lamentablemente algunas veces caemos también. Te ruego y te pido, Dios, que nos ayude, Señor, a tener fidelidad, que nos ayude, Señor, a llevar el Evangelio, que nos ayudes a entender que somos salvos por tu misericordia y que no merecemos nada, y que tú haces con tus hijos lo que tú quieres, que tú haces, Señor, con tu pueblo, con tu nación, con el mundo entero lo que tú quieres hacer. Bendito sea tu nombre, Señor, en este día. Gracias por esta gran enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.